Efectivamente, el día 2 de febrero tuvimos otro juicio. En este caso la excusa era que habíamos publicado el libro Mein Kampf, el Milucha de Hitler, sin haberle pagado al señor Hitler sus derechos de autor. Es que sois Esto ya es de manicomio, ¿no? Porque este juicio tuvo lugar ya en el año 2009. Y después de presentarle a la juez todas las ediciones existentes en español desde el año 35, que la publicó Ediciones a la Luz en Barcelona, y en 1937 en Ávila, y luego en los años 60, 70, 80 y 90, una veintena de editoriales lo han publicado una veintena de veces como mínimo. Nosotros lo único que hicimos fue publicar un facsímil con las mismas galeradas e errores de imprenta de la edición del año 35, que por cierto, no sé si sabes, la edición española de aquella época era solo un 40% del original. Lo sé. Bien, porque lo la explicaste juez en cuestión en el año 2009 dio carpetazo al asunto. También le enseñamos todas las ediciones existentes en Europa Occidental, inglesa, francesa, italiana, escandinava, en fin, excepto la alemana, existía en todos los idiomas. Con lo cual, como agravio comparativo, era una estupidez perseguir ese libro por haber sido editado cuando lo editaba todo el mundo, ¿no? Aquí intervino otra vez este simpático personaje, el señor Aguilar, el fiscal del odio en Barcelona, y que no estaba de acuerdo con la decisión judicial y recurrió a la audiencia de Barcelona, quien le hizo caso y reabrió el caso. Y en el año 2011, estando yo en prisión, me sacaron enmanillado, me llevaron a la librería, se produjo un nuevo secuestro de libros, en este caso del Milucha, y ahora pretenden hacerme pagar los ejemplares del Milucha que ellos se han llevado en los 4 secuestros del año 96, 2006, 2011 y 2016, yo los tendría que pagar. Entonces, exigen 2 años de prisión, 11.000 euros de multa y 60.000 euros de daños y perjuicios. Pero la cuestión es que el mismo consulado alemán se retiró del caso. Es decir, el representante del Estado Libre de Baviera dijo que no le interesaba continuar con este tema, que no quería perseguir al señor Varela y que no quería saber nada de dinero del Milucha, ¿verdad? Pero este R sigue adelante. Sí. En este juicio del 2 de febrero, mi abogado, muy lógicamente, le preguntó: oiga, pero ¿usted qué diablos pinta aquí? El fiscal para delitos de odio es una cuestión que tendría que ser civil por derechos de autor. ¿Es que no tiene usted trabajo en su departamento? Sí. ¿O es que está allí para decorar? Sí. Efectivamente, tendría que haber sido un caso de derecho civil, pero lo han hecho por la vía penal. Lógicamente, las penas por derecho penal se suman, dado que tienes antecedentes, fraudulentamente, pero tengo antecedentes por las condenas del famoso juez Santiago Vidal del año 96, que me condenó a 5 años de prisión, a pesar de que la Fiscalía pedía 4, me dio un año más de propina este hombre. Entonces, ahora las penas se suman, sean cuales fueran. Si en vez de 2 años quedan 1 año y medio, pues también se suman. Sí. Lo que pretende el fiscal con esto, pues ir sumando pequeñas penas para que cuando tenga lugar el proceso contra Librería Europa nuevo, pues quede delante de la justicia como más monstruoso todavía, porque soy un hombre que acumula condenas, ¿verdad? Esa es la situación con el Milucha. La cuestión luego de por qué el Milucha efectivamente no está en manos, ni estuvo nunca legalmente en manos del Estado Libre de Baviera, he explicado en alguna conferencia, en alguna otra entrevista, y es muy sencillo. Cuando muere el señor Hitler, lógicamente la herencia personal queda en manos de la familia. Sí. Su hermana Paula Hitler, que vivía después de la Guerra Mundial, exigió la propiedad de esos derechos de autor del Milucha como hermana del fallecido autor, y los norteamericanos se lo prohíben, no lo dejan siquiera llegar a juicio. Sí. Y como sabéis, o bueno, los que saben del tema jurídico, el derecho internacional no permite a una potencia militar ocupante intrometerse en asuntos administrativos de la potencia ocupada. Esto es exactamente lo que hicieron los norteamericanos. Entonces, ellos lo que querían era que el libro no se difundiera y crean, segunda rareza jurídica en mi proceso, lo que ellos llaman el Estado Libre de Baviera, que no existía cuando fallece el autor ni en la época del Tercer Reich. Es decir, crean ex post facto un Estado nuevo, que es el Estado Libre de Baviera, le quitan los derechos a Paula Hitler, que es la legítima propietaria, se intrometen en asuntos administrativos de la nación ocupada y dan los derechos del Milucha y de todas las obras publicadas por la editorial del partido NSDAP al Estado Libre de Baviera. Pero el Estado Libre de Baviera, además, jamás ha publicado el libro, ni en alemán, ni mucho menos en castellano. Sí. Con lo cual, jurídicamente, el editor español, quien fuere que lo editase,
no ha producido lo que se llama el dolo, es decir, un daño a un editor alemán que tiene legítimos derechos, que ha editado el libro y le hacemos la competencia desleal. Porque Baviera lo único que quería era hacer de censor, era evitar que el libro se difundiera y se leyera en el extranjero. Con poco éxito, porque como he dicho antes, está publicado en toda Europa Occidental, ahora ya en la Europa Oriental también y en todo el mundo, en China, en la India, en Israel, en Pakistán y en toda Sudamérica, ¿verdad? Y es uno de los libros más vendidos. Detrás de otra, pero el fiscal del odio se basa en que el Estado Libre de Baviera afirma que ellos tenían los derechos sobre este libro, lo que no es cierto, ¿no? Pero ese es el argumento de la acusación, y el argumento de la defensa es, como he explicado aquí, que Baviera nunca tuvo la posesión de esos derechos. Por lo demás, la justicia exige que siempre hay que intentar solventar los asuntos y los litigios por la vía no penal, por la vía civil o por otras vías, y la penal debe ser la última ratio, ¿no? Pero aquí el fiscal de derecho ya va siempre a la última ratio, a la vía penal, porque es lo que a él le interesa. Y aquí está la cuestión. Que tu abogado, porque está visto para sentencia, ¿no? Sí, ahora simplemente falta la sentencia del juzgado sobre este caso de Milucha. ¿Y tu abogado qué piensa? Pero bueno, es difícil pensar, porque si el fiscal en esto te pide, no sé, 2 años, pues el juez, como has dicho, te meterá 3, porque como lo hacen así últimamente contigo... No necesariamente, en este caso era Santiago Vidal, que ahora, como sabemos, ya es un personaje especialmente ideologizado y politizado. No todos los jueces, de los 4.400 que debe haber en España, son de esta categoría. No se sabe. Es decir, el problema está en que un juez puede pensar legítimamente que no es un caso penal y puede incluso pensar legítimamente que no ha lugar a condenar a un editor. Pero también es cierto que los jueces, sobre todo en primera instancia, son personas normales que tienen que mantener una familia, que tienen esposa e hijos y normalmente además leen la prensa que lee todo el mundo, ¿verdad? Y están bombardeados e influenciados por la propaganda, digamos, de terror del sistema contra los disidentes. Entonces los jueces tampoco se escapan a esta propaganda. Pero resulta, yo si fuera juez de primera instancia, un juzgado pequeñito, pues es complicado quitarle la razón al fiscal, porque el fiscal representa al Ministerio de Justicia, que es quien paga a los jueces al final, ¿verdad? Yo sé de algún caso, no en primera instancia, jueces de gran categoría y gran prestigio que están aquí en Cataluña esperando a ser promovidos al Supremo y nunca lo serán porque no son de la ideología dominante o porque no interesa la postura política que tienen, ¿verdad? Del mismo modo, un juez de primera instancia que quisiera prosperar a la audiencia provincial o prosperar más arriba, lo tiene complicado si toma decisiones políticamente incorrectas. Esto es mi defensa de la postura de los jueces. Otra cosa es que eso sea legítimo o que sea justo, pero es humano, ¿verdad? Entonces las decisiones de los jueces son complicadas porque al final de cuentas las leyes las hace el legislador, y aunque eso del legislador suene muy bien, parece que sea alguien con peluca que hace la voluntad de Dios, en realidad son los 300 melones que hay en el Parlamento, muchos de los cuales, como he repetido en muchas ocasiones, siquiera pasarían el examen de selección de una gran compañía como dirigentes de una gran compañía como la NASA o la BMW o la Philips. Estos deciden las leyes. Entonces el juez tiene que aplicar las leyes que esta gente decide y tienen un pequeño margen de maniobra, pero no es demasiado. Pero bueno, es que en este caso, por todo lo que has explicado, está meridianamente claro. Sería un escándalo que juzgaran en contrario a todo lo que nos has explicado. O sea, sería decir, bueno, lo que afirma el fiscal de que los derechos del Milucha, que por cierto ya está editado incluso en Alemania y ha sido un gran éxito, porque es la primera edición que se hace después de la Segunda Guerra Mundial, se ha agotado la edición varias veces en este par de años y ahora los ejemplares que aún se encuentran alcanzan unos precios increíbles en Amazon, ¿verdad? Entonces, después de que está publicado en el mundo entero y después de haberse publicado en España una veintena de veces por otras editoriales, persiguen a Pedro Varela porque editó en su día el Milucha en edición facsímil de la edición del año 35, ¿verdad? Es evidente que es un caso político y es un caso de persecución personal de este fiscal del odio para justificar su departamento y seguir viviendo del chollo este. Cuando te deberían es lo que hay. Premiar por haber sido pionero en algo que hoy está haciendo todo el mundo. Luego el otro problema es que, claro, toda esta
Fiscalía del Odio y esta neolengua y esta legislación que impuso el ministro Gallardón del PP, pero que redactó el fiscal del Odio, señor Aguilar, en realidad es totalmente anticonstitucional, y ellos lo saben porque ya en el año 2007 el Tribunal Constitucional dictaminó que no se pueden perseguir libros en España, sea cual sea su contenido, mientras tú no le des a uno con un libro en la cabeza y lo mates, lógicamente. Pues ellos, le dan la vuelta a las decisiones judiciales del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Provincial de Estrasburgo, y meten la ley por la puerta de atrás, haciendo ingeniería jurídica para conseguir imponerla de nuevo. Pero ellos saben perfectamente que lo que hacen es anticonstitucional. Entonces es una politización brutal de la justicia y se convierten, y no me avergüenzo de reafirmar una vez más, en auténticos comisarios políticos. Son los comisarios soviéticos de la época, que ahora se llaman fiscales del odio, pero tienen como misión perseguir ideológicamente a aquellos que disienten del sistema. Perseguir el pensamiento, efectivamente. Pedro, hablaba... Y luego la gran pregunta, Dímela. la gran estupidez. Dime un solo libro en la historia de la humanidad que después de haber sido prohibido por monarquías absolutistas, dictaduras de extrema izquierda o de la derecha, por quien te dé la gana, dime un solo libro que la gente no haya seguido leyendo. No hay ninguno. Ninguno, al contrario. Al contrario. Un libro que ha sido prohibido acaba siendo leído todavía con más interés por el público. Lo acabas de decir tú en el Mi Lucha, editado en Alemania. Es tremenda pretender que esos 17 libros que condenaron en el 2010 y estos que han secuestrado ahora van a dejar de ser leídos. No. Tanto si los edito yo de nuevo como si los edita otro editor, como si la gente en plan rebelde pues empieza a ponerlos en internet, ¿verdad? Entonces, ante tamaña subnormalidad, pues ya no hay palabras. ¿Usted piensa que secuestrando libros van a dejar de ser leídos? Pues si usted es feliz con esto, pues siga pensando así, pero no se lo cree nadie. Efectivamente. Además lo has comentado tú antes, el Mi Lucha editado en Alemania es el libro más vendido, va por la 3ª edición, no, o sea, es un hecho evidente. Oye, ahora decías en lo del 2016, en la detención de